Hola, buenos días, compañeros y maestra. El tema que presentaremos hoy es la teoría del filtro o etiquetado, el credencialismo. Este equipo está conformado por Aarón Coré, Salazar Morales y una servidora, Melissa Morales. Mencionaba Collins acerca del credencialismo, que son empleos más cotizados que se encuentran dentro de un grupo de graduados o profesionales que están especializados o certificados en un determinado nivel de estudios. El sistema educativo juega un papel al seleccionar sus candidatos a un trabajo, accediendo solo a aquellos que superan estas pruebas. Es decir, que no solo se basará en el número de diplomas o títulos que estos tengan, muchas veces se requiere saber qué tan productivos serán en el puesto, y es así que se hace por medio de pruebas. El credencialismo reduce el valor atribuido, el título académico, al de una hipotética y costosa carta de recomendación, que permite acceder a los distintos escalones del mercado de trabajo, suministrando al empresario una información sobre la valía del futuro trabajador. Aquí se hace referencia a que el título solo habla como una referencia para el empleador en la primera fase del filtro de contratación. El sistema educativo tendrá un valor económico positivo y establece un adecuado sistema de filtros que identifiquen convenientemente las actitudes individuales en la relación al puesto de trabajo. Considerando la educación, debe por tanto asignar conveniente el factor humano en su vertiente productiva. Es decir, que el valor educativo recibirá una posición económica. Entre más adecuado quede el sistema de filtros, este identificará las aptitudes del individuo y por tanto así asegurar si será productivo o no para el puesto de trabajo. En consecuencia, las diferencias en cuanto a la oportunidad de empleo e ingresos no solo refleja una mayor capacidad productiva del individuo al aumentar sus años de escolarización, sino serán resultado de su rol socioeconómico del que disfruten sus títulos, diplomas educativos en el mercado de trabajo como seleccionadores. Eso quiere decir que su capacidad no solo se basará en lo productivo que sea o que haya sido en sus años de escuela, sino en el rol que cumpla su diploma o su título en el rol socioeconómico del mercado de trabajo. También algunas veces cuenta mucho de dónde proviene o en dónde terminó sus estudios. También se mencionaba en la lectura que muchas veces al no encontrar el trabajo adecuado a su nivel de estudios buscan un inferior. Esto quiere decir que reciben menos sueldo al estar ejecutando actividades de su propia carrera profesional, haciendo que así se vea forzado a bajar la pirámide laboral de su grado de estudio. Inversión útil para el individuo se mantiene en este nuevo modelo, pues la información válida para el empleador que el título académico le reporta hace que esté dispuesto a pagar salarios más altos a los sujetos más educados. Los sujetos disponen, por tanto, de un incentivo a demandar más educación. Entre más educación, experiencia y títulos, quiere decir que la demanda va a hacer que reciba más sueldo. También he escuchado que en algunas empresas no permiten que se vaya desarrollando más. Por ejemplo, entras con un puesto y el que tú empieces a estudiar, no sé, otra carrera o vayas avanzando en la misma carrera que tienes, hay empresas que no permiten eso para no tener que dar un sueldo mayor, aumentar. La teoría socializadora. El trabajador debe ajustarse al contexto laboral, a sus normas, costumbres y la obtención del título académico representa la interiorización en el individuo de valores y actitudes. Utiliza el sistema productivo. Una parte de la productividad del trabajador se refleja en la forma en que se relaciona con sus compañeros en equipo. Hablaba en la lectura que, por ejemplo, también para ver qué tan productivo era, se necesitaba saber que también podía trabajar en equipo o con las demás personas. Un ejemplo de esto es que
Por ejemplo, en donde yo trabajo tienes que también pasar por unos filtros, y también acá tienen muy presente eso de que si va a subir de puesto tiene que ser una persona que no sea prepotente o que tenga valores, que sepa tratar con la gente y trabajar en equipo. El modelo inversor, por una parte u otra razón, la educación produce sujetos más capaces y el salario que perciben en su función de su aportación productiva. Las implicaciones económicas de ambos modelos coinciden en esta teoría. El institucionalismo y los mercados internos de trabajo. Este modelo encuentra su origen en la diversificación y división creciente del trabajo, en las economías desarrolladas, así como el desarrollo socioinstitucional de cada realidad socioeconómica. El modelo institucional del mercado de trabajo presenta como su punto de partida: A. En la medida que los puestos de trabajo escaseen, son estos quienes eligen al individuo que los ocupará y no al revés, el individuo compite por un escaso empleo. B. El mercado laboral no es uniforme, se encuentra fragmentado de muy diversas maneras sobre una base de muy dispares variables, conformado en cada caso lo que se conoce como un mercado interno. MIT. La demanda laboral es un valor determinante de la productividad, es decir, lo que se espera. Cuando un empleador necesita cubrir un puesto de trabajo en su escalera laboral, lo primero que piensa es hacer la promoción interna de alguno de sus trabajadores, haciendo un ascenso que genera un vacante para un nuevo trabajador y así sucesivamente. Es decir, que si se va un gerente a un empleado que sea más productivo, trabajan con él para que ascienda y así uno nuevo entre a esta empresa a operar como empleado nuevo. Pero en algunas otras empresas se maneja que tienen que traer a alguien externo por no preparar o desarrollar a uno de sus mismos empleados. Esto es todo de mi parte. A continuación, mi compañero Aarón terminará el tema. Ahora vamos a analizar la teoría del radicalismo social en las relaciones socioproductivas. Es importante analizar esto porque a la educación se le mira a través de la perspectiva del sistema económico. La pregunta es, ¿cómo se le ve a la educación? Se le ve como un instrumento legitimador de la reproducción social de la clase económica dirigente. Y a través de esto nos va a llevar a la pregunta ¿cuál es la consecuencia? Y ahí nos va a explicar este punto. Por ejemplo, se aporta la introducción del concepto de clase social como elemento económico activo. Es decir, solamente va a voltear a ver a la educación si ésta permite contribuir a la producción laboral, elementos que la constituyan como algo realmente productivo. Y sobre esto hay que destacar que el valor productivo de la educación para la economía solamente va a ser importante mientras esta educación reproduzca valores que están muy de la mano con la visión o sistema capitalista. Otra consecuencia que se analiza en el texto es que hay una apariencia. Se le da importancia a la educación y a todo lo que genera, pero realmente lo que ocurre por debajo es que se quiere justificar lo ideológico, lo político, lo social, pero por debajo, como lo mencionaba, hay asignación de roles, jerarquías y desigualdades. Ahora, ¿cuál es la conclusión respecto a las teorías analizadas y la teoría del radicalismo social? En la clase anterior, la exposición anterior, se pudo ver similitudes con esas teorías, con la del credencialismo que mencionó mi compañera, y realmente cada una de ellas tienen un punto de unión o un vínculo con cada una de las teorías, con el credencialismo, por ejemplo esta, porque menciona que a la educación se le ve como un medio de capital humano, al igual que el credencialismo.
Y entonces la educación es un activo individualmente positivo en términos de empleo y renta, y solamente se está defendiendo el capital individual o el empresarial. Ahora bien, hay un subtema que se titula así: la indiferencia económica ante el estudio de la relación entre educación y producción, causas y consecuencias. Menciona: el mundo económico, como hemos visto, no ha prestado una adecuada y regular atención hasta antes de ayer, es decir, entrada la segunda mitad del siglo XX, al hecho de que el ser humano interviene en sí mismo con un objetivo concreto y ello eleva su capacidad productiva. Y de aquí se desprende la pregunta: ¿qué razones han explicado tal desconsideración? Es decir, ¿por qué no se le ha prestado atención a otro tipo de problemáticas sociales o económicas por parte del sistema económico? Vaya. Una de las 5 razones que menciona el texto es: la primera, predominio del interés por temas como el pleno empleo o los ciclos económicos. El segundo, el principio de igualdad entre los hombres hace que se trate de eludir toda referencia a factores que pongan de relieve desigualdades. 3. Para muchos, el término capital humano supone tratar al hombre como máquina, idea hondamente repudiada por el pensamiento económico en general. El 4 es la dificultad para medir el rendimiento económico de la inversión en el hombre. Y el 5, el estudio económico se dirige principalmente hacia aspectos relativos a corto plazo. Y es lo que hemos estado analizando también: solamente el sistema económico va a querer solucionar problemas en cuestiones laborales, rendimientos productivos o monetarios. En cuanto a la contribución o formación del hombre, eso ha dejado de ser un elemento clave para salvar de crisis financieras. Realmente el sistema económico en lo que se fija es en el ganar, pero en corto plazo. Todo lo que sea futuro realmente no está contemplado dentro de sus programas. Bueno, y ya como conclusión respecto al tema mío y el de mi compañera, es que tenemos una reflexión como estudiantes, que es la que estamos viendo como una constante en todas estas clases y con las demás materias que tienen un punto en común. Como egresados, ¿a qué mundo nos vamos a enfrentar ideológicamente, económicamente? Y pues lo que marca la gran diferencia, o que está, mejor dicho, más marcado en el mundo laboral y empresarial, es que si tienes un título o tienes muchos títulos, tú puedes tener un puesto de trabajo que tal vez le correspondía al que no estudió como tú, pero que realmente tú, por tener un título, pues puedes tener derecho a ese puesto. Y realmente lo que es el credencialismo y esta teoría de lo social como un punto de unión para lo que son los intereses capitalistas, realmente nos hace ver que las cuestiones humanas, las cuestiones que ahondan en el conocimiento de la educación, pues quedan relegadas a segundo plano, y lo que debe de importar se pierde, y se da paso entonces a puros valores que son para beneficio de los empresarios, de los empleadores, que realmente lo que buscan son ahorrar costos y que pues los intereses capitalistas suban. Gracias.